pero... Perfecto. Tenemos esta figura. Esta figura no es más que las tres vistas, que esto es lo que más adelante van a tener que entregar. La próxima semana van a hacer un proyecto en el cual van a dibujar una pieza. Les puse videos de cómo se supone que ya deben saber cómo calcular la velocidad de corte, el taladro, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una pieza sencilla para que lo hagan y tengan la idea de dónde sale. Muy bien. Entonces esto es un repaso de dibujo, una parte de lo que es básicamente la fabricación, ¿sí? Pero enfocado a lo que es máquinas herramientas. Muy bien. Esta pieza lo que tenemos es una plaquita rectangular, creo que todo el mundo lo puede visualizar. Es una plaquita en una L, un soporte, ¿sí? Un sencillo soporte. Con 4 barrenos, ¿sí? No tiene mucho chiste. Está hecha de aluminio, no tiene acabado, se llama sujetador y el número de dibujo es el 1563. Y entonces aquí tenemos sus medidas básicas. Esto está en pulgadas, 2.750 por 2, 2.25 que es un cuarto, y las 3. ¿Hasta aquí queda alguna pregunta lo que se ve en el dibujo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces, bueno, tenemos algunas cosas que recordar, ¿no? Dice aquí, dimensiones, ¿sí? Aquí tengo unos globos, el 1, el 2, el 3, etc. Y entonces, aquí me dice, voy a dejar un poquito menos. Dice de la siguiente manera. Dice aquí la respuesta y me dice 1 qué dimensión tiene. Entonces yo aquí tengo la dimensión 1 y me dice que yo tengo que referenciar esta acá. Les repito, esto es un repaso de lo que es dibujo, ¿sí? Y entonces aquí yo pondría que la medida es 2. Ahí está muy grande esta letra. Permítame. Entonces yo tengo que ver la dimensión aquí que es 1 y si ustedes se ven acá abajo es 2.75. Entonces, eso sería la primera que yo voy a escribir, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Ya se están acordando de esta parte? ¿Lo podría volver a explicar, por favor, profe? Con mucho gusto. Sí, por favor, es que yo no escuchaba. Ok, muy bien. Repito. Yo tengo aquí una figura, 3 vistas, un soporte. Aquí están sus dimensiones 2, 2.75, un cuarto de pulgada, la vista frontal, la vista superior, las 3 vistas. Y entonces aquí lo que pregunta el material es aluminio, no tiene acabado, se llama holder o sostenedor y el número de dibujo es el 153. Es el número de parte. Entonces me están haciendo preguntas. Aquí me dice el número 1, esta dimensión de cuál arriba, ¿cuál es la que corresponde? Entonces, si yo veo mis 3 vistas, yo veo que de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Entonces, mi dimensión 1 son 2.75 pulgadas, que sería lo que mide esta de aquí. 2.75. Ahí. Mejor lo pongo con letra normal. Esa sería mi medida, 2.75. ¿Sí? Esa sería la primera medida, la dimensión 1. Luego viene la dimensión 2. La dimensión 2 la tenemos también acá en la sección de arriba. 2, aquí arriba. Que vendría siendo de esta orilla al centro del barreno. Y entonces tendríamos que ver, hacer una suma. Profe, ¿en la medida 1 no sería 2.375? No son
Va de este extremo hasta donde termina. Es toda la barra. 2.75, que es lo que ves la medida de abajo. Es que en esta medida de, ay, ¿cómo lo pongo? En la medida de ahí dice 1.375 y en la medida 4 dice 1. Entonces, Por pues eso, ahí pero abarcaría esa es la toda la medida 2. medida. La medida es es un 2.375, así es. Sí, es 2.375. Sí, Gracias. aquí sería el cálculo. Si yo pongo aquí el texto, sería 1.375 más 1.00, y esto me va a dar lo que tú dices exactamente, que es 2.375. Eso vendría siendo mi dimensión 2. ¿Queda más o menos claro? Ah, ya entendí. Es que aquí parece que está que en el 4 la medida es 1, pero no, ya vi ahí la división. Gracias. ¿No de qué? La medida 3, ¿cuál sería? Más o menos tenemos idea de cuál es la medida 3. Pues sí, sería 2.75 menos 2.375, ¿no? Ajá. Sería 2.5 menos 2.375. ¿Y eso nos da? A ver, 2.5 menos 2.375. No, sería 2.75, ¿no, profe? Porque sería 2.75 menos 2.375. ¿Estamos de acuerdo? 0.375. Punto 375. Y entonces así vamos sacando cada una de estas medidas. ¿Sí, más o menos? Profe, Dígame. ¿el 3 desde dónde empieza? El 3 del centro de los barrenos a la orilla de la figura. Entonces, si ustedes se fijan, los barrenos están alineados o los agujeros están alineados. Entonces, este segundo grupo de agujeros está alineado a 1.375 más 1, me da 2.375. Y la medida total de esto es de 2.75. Entonces, la medida 3 serían 2.75 menos, ¿sí? La primera parte, que es 1.375 menos también lo que sigue, que es 1. Y eso me da, como bien dice, 0.375. Eso sería la medida 3. ¿Más o menos o no? Sí, ¿Sí? La medida 4, ¿sí? La medida 4. Por ahí debe estar. Profe, ay, Bien, perdón, no entendí muy bien esa medida. ¿Me lo puede volver a explicar, por favor? con muchísimo gusto. Mira, Gracias. para eso estamos aquí, por eso le puse hoy más tiempo y vamos a llevarnos más tiempo hoy. ¿Ok? Va de nuevo. La medida 4, la 3, perdón, la 3 es esta de aquí, este cachito de aquí a aquí. Lo voy a marcar. Sería esta de aquí, aquí. Es lo mismo que de aquí a aquí, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, fíjense, desde aquí hasta aquí, porque están alineados, dice que mide 2.75, ¿estamos de acuerdo? Sí, Y entonces, como nada más quiero este espacio de aquí, a 2.75 le tengo que quitar dos medidas. Esta que tengo marcada y esta otra. Que eso, le tengo que quitar 1.375 y menos 1. Y me va a quedar 0.375. ok, ya ¿Ya quedó entendí. Es claro que así? como que me había confundido un poco. No se preocupen. Sí, Van a gracias. decir, ¿para qué carambas tengo que estar viendo esto antes de que continúe?
Cuando ustedes han escuchado hablar de la famosa hoja de ruta de un proceso, la hoja de ruta o la hoja No, de profe. proceso, Sí, profe. y entonces, entre las cosas que tenemos que hacer ahí, es poner las medidas y cómo lo va a medir el operador. ¿Sí? Tenemos que explicar, ¿y con qué lo va a medir? Por ejemplo, aquí tenemos que son 3 decimales. ¿Creen que con un vernier se pueda medir esto? ¿O necesitaremos micrómetros? ¿O vernier digital? ¿Cómo ven? ¿Qué tendría yo que utilizar para medir esto? ¿Sí me entienden? 2. Bueno, ya tenemos aquí ciertas medidas. Por ejemplo, aquí me dice que todos los agujeros son de 1/4. Porque si yo hago los agujeros y ya sé que es de punto 250 de 1/4 de pulgada, yo tengo que hacer agujeros. ¿Broca de qué tengo que tener? No me digan que me quede sin. De menos de 1/4. Primero una broca para marcar los centros y luego una de 1/4 exacto, ¿estamos de acuerdo? Y luego tendríamos que ver las tolerancias, un poco menos de 1/4, ¿estamos de acuerdo? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, pero si no saben medir, no saben cómo sacar las dimensiones, pues menos vamos a saber cómo maquinar, ¿estamos de acuerdo? Por eso es importante que veamos esta parte. Ok, la dimensión 4, ¿qué es esta de aquí? Está muy fácil, ¿cuánto es? 1 mide? más 3 más punto 375. Así es, sería 1.375, ya le están agarrando ahora sí. Entonces la dimensión 4 sería 1.375. La dimensión 5, que es esta de aquí. ¿Cuánto mide? 1.5. 1.5. ¿Y aquí de ancho cuánto mide visto de frente? 1.375. 1.5. 1.5. Ajá, 1.5. 1.5. Sí, muy bien, ok. Hasta aquí más o menos estamos quedando bien, está más o menos la idea. Sí. Muy bien. Luego me dice la medida 6, que es esta de aquí. ¿Tenemos ¿Punto idea? 375? No. Vean esto. Acuérdense que las vistas, ¿sí? Vienen en esta dirección. Esta corresponde a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Este corresponde a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que hacerlo a 90 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta línea punteada significa que es el centro de estos agujeros. Ah, ya me pasé de dibujo, perdón. Discúlpenme. Este es otro. Déjenme regreso. Es este. Entonces no me hagan caso. Este último no me hagan caso. Por eso no lo entienden, porque me estoy equivocando yo. Ya me había Sí, espantado. no, pues me estoy caro. No, ahora sí me lucí. Perdón. Ok. La medida 4 ya estaba. La 5. La medida 5 es esta, es 1.5, habíamos dicho. 1.5. Esta está muy fácil. 1.5. Y para aquellos que digan de dónde sale ese 1.5. Este 1.5 y este 1.5 es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? La medida 6, que es de aquí a acá. Punto 312 más punto 876. 876, muy bien. Por eso hasta tenemos aquí para que hagamos los cálculos. Punto 312 más punto 876. Muy bien. ¿Sí? Ahí está. La medida 7. Esto es simétrico. Si aquí abajo mide 312, ¿cuánto mide arriba? 312. Punto 312. Ajá.
Muy bien. La medida 7. Es la que pusimos. Perdón. Déjala muevo. Se me disculparán, pero... Profe, creo que ahí no me quedó ahora sí claro la medida del 7. La del 7, con mucho gusto. Ok. Esto mide 302, ¿estás de acuerdo? Del centro a la orilla, ¿sí? Si yo tengo 1.5 menos 0.876 menos 0.312, Sí, me va a quedar punto sí, gracias. 312. Entonces lo vuelvo a poner aquí para que quede. Eso. 1.500 menos las dos medidas. 0.876 menos 0.312. Y eso me va a dar 0.312. ¿Sí? La 8, ¿qué medida es? La 8 está aquí. Punto 844 más punto 625 más punto A ver, no hagan sumas. 876. ¿Cuánto mide de alto la pieza? 2, Y entonces la 8, ¿cuánto es? 2, Entonces, ¿ya vieron? 2. Dos. Muy bien. La medida 9. Ahora sí hacemos restas. Lo que tú decías. 2 menos 2 menos, punto ajá. 625 menos punto 844. 2.0 menos 0.844 menos 0.625. Menos, esto es menos también. Esa es la 9. No es cierto. La 9 es punto... ¿Así? Es 0.844 más... No me hagan caso, esperen un segundito. Ya me salté una. Sería lo que decías bien. 0.844 más 0.625. La 10 sería 1 menos la medida 9. 2 menos la medida 9. Aquí serían 2 menos 0.844 menos 0.625. Luego la pregunta 11. Número de agujeros. ¿Cuántos agujeros tiene? 4. 6. 6. Los 4 No de lo esta sé. vista y los 2 de esta vista. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y si yo lo veo de frente, tengo estas dos. Ya, sí. O aquí tengo 2, que son estos dos. Y estos de aquí responden a estos. Sí. Muy bien. Número de agujeros son 4. El diámetro, aquí dice, ¿no? Todos los agujeros son de 1/4 de 0.25. Cuarta de pulgada. Así es. Luego, ¿qué más tengo? Dice diámetro, el nombre de la pieza se llama holder, el material aquí dice que es aluminio, acabado ninguno y el número del dibujo. Entonces, más o menos ya se acordaron algo de dibujo. Sí, profe, más o menos. De todos modos voy a ver varios de estos. No se preocupen. Ya que es importante que veamos esto. Es importante porque si ustedes van a diseñar esa pieza, véanlo así. Ustedes son ingenieros de calidad, digo, de calidad simplemente. Si no saben leer un plano, ¿cómo van a ver si las medidas están bien? Si no saben ver un plano, ¿cómo va a ser posible que puedan aprobar o rechazar una pieza?
¿Sí queda claro por qué hay que ver esto? Sí, Profe. profe. Sí, profe. 2. Si vamos a hacer la hoja de ruta, imaginen que no supieran leer un plano. ¿Cómo van a mandar a hacer esta pieza? ¿Cómo harían una hoja de ruta? Cuando es de ensamble está bien fácil, ¿no? Pues nada más son los pasos del ensamble. Pero una pieza maquinada, Pues no se podría bien porque necesitamos primero pues las dimensiones de la exactamente. pieza. Por ejemplo, esta es una plaquita rectangular, ¿sí? Vamos a suponer algo tan sencillo. Vamos a ver una parte del proceso. Los puros agujeros. ¿Cómo tienen que hacer los agujeros? Denme un segundito, es que... Denme un segundo ahorita. Espérenme un segundito. Disculpen, es que se me cayó los lentes y se me rompieron. Entonces ahorita ya los pegué con un Durex. Ok. Entonces, no se alcanzan a ver que ya los tuve que pegar ahí con más. Sí, profe. Se me fue la onda. Bueno, entonces, ok. Entonces vamos a pensar en algo tan sencillo como hacer los 4 agujeros. De entrada, primera decisión que tenemos que tomar. ¿Cuáles agujeros hacemos primero? ¿Estos de la cara de arriba o estos? Los de la vista frontal, ¿no, profe? ¿Y cómo vas a montar la pieza? Ah, ay. No. Tendrías que girarla, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y ahí sujetarla con alguna prensa, ¿estás de acuerdo? Y meterlo para hacer los agujeros. Oh, sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. La tendrías que girar, en pocas palabras, 90 grados, si empezamos ahí. Yo tendría que girarla en este sentido para poder hacer estos agujeros de aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí queda claro? Nada más esa parte. Y entonces, si yo la pongo así, ya está girada, entonces, fíjense, nada más para ese proceso, yo tendría que hacer un dibujo de cómo tengo que explicarle al operador que no ponga, fíjate, aunque este mide 2 y esto mide 2.75, yo le tengo que decir, poner en cierta posición la cara que mide ¿cuánto? 2 pulgadas para hacer 2 agujeros. Si yo no lo indico, él podría agarrar esta cara y hacer los 2 agujeros. ¿Sí queda claro? Sí, profe. 2, ¿cómo la voy a sujetar? ¿Con la mano? ¿Un chalán? ¿O necesito una prensita? Necesitamos una prensita, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, si vamos a hacer estos 4 agujeros, yo tengo que indicar al operador que la tiene que montar aquí, digamos sería la parte plana donde se van a hacer los agujeros. Yo la puedo montar sobre la base del taladro. ¿Qué pasa si yo la pongo sobre la base del taladro y aquí entra la broca? Se hace el agujero, pero también haría el agujero ¿en dónde? Si aquí está la base. Pues va a perforar la base, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner esto sobre un soporte. Ahora sí que quede como que volando la pieza. O montarla aquí en la parte de abajo, una madera o algo, para que esté calzada la pieza y no se haga el agujero en la base del taladro. Todo eso tengo que indicar. Ahora, primero, ¿empiezo luego a taladrar o primero tengo que medir? Medir, ¿no?
Y luego tengo que marcar los centros antes de hacer los agujeros. ¿Y a poco es una pieza complicada esta? Está muy... Y no estamos hablando de los taladros. Entonces, todo eso tengo que ponerle. ¿Sí? Tengo que marcar, medir, marcar los centros, cómo la voy a colocar, con qué la voy a sujetar. Aquí necesito calzarla en algún momento. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, todo esto tengo que indicar para una pieza tan sencilla como esta. ¿Sí? Vamos a repetirla. De todos modos, lo voy a repetir muy rápido esto. Y ahorita vemos la otra. Ya saben, se acaba ahorita se nos corta la señal, le dan doble clic a la misma y volvemos a seguirle. Entonces, nada más porque voy a repetir esta, ¿sí? Porque hay gente que yo sé que me está diciendo, sí, sí queda claro, pero sé que nada más me están dando el avión. Conozco. Ok, muy bien. Ok. Entonces, repito, las dimensiones que yo tengo aquí, ¿sí? Las tengo que marcar. Teóricamente, el operador también debería saber leer un plano. ¿Ustedes creen que el operador tenga que saber leer planos? Pues sí. Tendría, ¿no? Si no, ¿cómo va a Sí, ¿no? Sí. Y entonces imagínense que el operador sepa leer planos y ustedes no, que son los ingenieros. Como que no puede ser, ¿no? Entonces, repito. Entonces, vamos a ver primera medida. Si yo tengo esta medida, que es la medida 1, es la misma medida que tiene, fíjense. Aquí es este lado es el mismo que este lado es el mismo que este. Por lo tanto, mi medida 1 es la misma que la de acá abajo, 2.75. 2.75. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Se acuerdan de dónde salió? ¿Sí? Ok. La medida 2. La medida 2, aquí me viene para hacer el cálculo. ¿Sí? La medida 2 la vamos a ver de la siguiente manera. Me dice que es de aquí hasta acá. Y las dos medidas que me están ayudando y que aquí tengo de referencia es de aquí a acá mide 1,375 y de este centro a este centro debe medir 1. Entonces yo tengo que hacer la operación aquí, que me dice que es 1 más, vamos a hacer un 0, 1 más 1.375. Pues la medida es 2.375. Esa es la medida 2. ¿Sí? La medida 3 es este cachito de aquí. Este de aquí. Este huequito que hay entre el centro y la orilla, que es esta misma orilla. Si la quieren ver, es la misma que hay del centro a esta sección de aquí. ¿Sí? Y entonces, yo lo que tengo que hacer es otra vez operaciones. Tengo que hacer una pequeña operación en la cual me dice que si ya quedamos que toda la pieza mide 2.750, le tengo que quitar lo que ya sumé anteriormente, que es esta parte de aquí, para que nada más me quede este cachito de aquí, menos 2.375, y esto me queda 0.375. Esa es la siguiente medida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya está quedando más claro otra vez? La medida 4 es esta de aquí. ¿Sí? De aquí a acá.
toda la pieza, toda mi pieza mide, toda mide 2.75 y le voy a quitar este pedazo de aquí para que me quede esta segunda parte. Entonces serían 2.75 menos 1.375. ¿Sí? Y esto me da 1.375. ¿Sí? La dimensión 5. Aquí está. De este lado y de este lado se repite. Entonces es 1.5. La dimensión 5 es 1.50. 500. La dimensión 6 es de aquí a acá. Sumaría esta más esta. Yo lo voy a poner de este lado. Hay que hacer la dimensión 6, que es 0.876 más 0.312. Esa es mi medida 6. La dimensión que sigue es la 7. La 7. Ay, se me perdió ahorita. Aquí estamos. Es este cachito. Es el ancho total, 1.500, menos 876, menos 0.312. Que son estas dos medidas. Esto mide 1.5, hay que restarle esta y esta. La 8. La medida 8, había dicho, que es de aquí hasta acá, que es lo mismo, fíjense, que vendría siendo lo mismo. Esto de aquí, esto corresponde a esto, y esta parte de abajo corresponde a esta parte de abajo. Entonces, 8 es la medida equivalente a 2. Ya más o menos, 9. 9 es de aquí hasta acá y es la suma de esta más esta. Punto 844 más punto 625. Ese es 9. Y finalmente 10, ¿sí? Es este cacho. Si todo 8, que es toda la altura, mide 2, a 2 hay que quitarle 844 y hay que quitarle 0.625. Esas son las medidas que yo tengo. Ahí estamos. Número de agujeros son 4. Oh, caramba. Número de agujeros son 4. El diámetro aquí viene 0.25. El diámetro, aquí está 0.25. El nombre de la pieza aquí está. El material aquí viene, 5086 aluminio. Acabado, ningún acabado. Y el número de dibujo es este. ¿Y a qué se refieren con acabado? Pues acuérdense que tenemos acabados como puede ser un cromado, ¿sí? O puede ser otros que se llaman anodizados, ¿sí? O puede ser que tú quieras que quede una pieza acabado espejo, o sea, pulida, etcétera, etcétera. Entonces, hay que marcar el acabado, ¿no? Algunas piezas llevan un acabado, sobre todo las piezas circulares, por ejemplo, las perillas, que se llama moleteado, que son como un rayadito para que no resbale la pieza, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Dudas? Que pueda responder. Profe, una pregunta. Dime. Dijo que eran 4 agujeros, pero son 6, ¿no? Ah, sí, perdón, son 6. Tienes razón, son 6. Perdón, son 6. 4 en la vista superior y 2 en la vista lateral que se ven. Bueno, entonces, ahorita se va a cortar ya la señal en cuestión de segundos. Vuelven a darle un clic y nos volvemos a conectar, ¿ok? Para hacer otro ejercicio y que ustedes ya tengan más o menos con qué trabajar esta semanita. Bueno. Dale, profe. Pues nos vemos en que les gusten unos cuantos segundos. ¿Sí? Entonces en cualquier momento se va.